Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal de Efficient Training. Como sabéis, estos días estoy entrevistando a diferentes profesionales del mundo del baloncesto. Y bueno, hoy tengo el placer de estar aquí junto con Jaime Martínez, que es especialista en nutrición en baloncesto, además de farmacéutico. Bueno, él tiene un perfil y una página web ahí en Instagram, se llama Nutre Tu Rendimiento, que yo os aconsejo a todos que lo sigáis porque sube contenido de mucha calidad y sobre todo especializado en baloncesto, porque él además es jugador, entonces digamos que en esa página ha combinado sus dos pasiones, que es el baloncesto y la nutrición. Entonces, bueno, Jaime, si quieres decir algo. Nada. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a tu canal, Carlos. Así que nada, y esperemos aportar un poco de granito de arena en estos días, a ver si podemos aportar hablando sobre la nutrición y el entrenamiento en baloncesto y que pues todos tus seguidores se queden con un poquito de lo que hablemos. Sí, exacto. Yo creo que es una parte súper importante, ¿no? La nutrición en el baloncesto, creo que para un jugador que quiere llegar a su máximo rendimiento es algo básico, ¿no? Está claro. ¿Tú cómo lo ves? Porque es como lo de la preparación física, ¿no? Que últimamente, en estos últimos años, sobre todo en España, pues se ha visto, se está viendo que, claro, que tiene mucha importancia, ¿no? ¿Tú cómo ves que la nutrición es de importante para un jugador? Sí, eso es exactamente como comentas, son cosas, tanto la preparación física como la nutrición, son cosas que antes no se llevaba tanta importancia, pero ahora se ha visto, obviamente, que grandes jugadores, por ejemplo, LeBron James y demás, se gastan una auténtica barbaridad en el tema de preparación física y nutrición, sobre todo en pretemporada, para preparar el físico para lo que viene de temporada y durante la temporada para poder recuperar mejor. Claramente marca diferencia. Tú puedes ser muy bueno a nivel técnico, puedes tirar muy bien, pero, por ejemplo, la sensación que vas a tener en la pista, la fatiga que vas a tener durante el partido y demás, la va a marcar la nutrición, cómo te vas a recuperar y también a nivel de salud, pues obviamente la nutrición va a marcar la diferencia y que un jugador sea sano, que esté sano, obviamente marca que tenga mejor rendimiento. Y luego Ajá. también podemos hablar también de la composición corporal, que la composición corporal también va a ser muy importante, tener una buena masa muscular, un porcentaje de grasa óptimo, tanto de entrenamiento como de nutrición, pues ahí va a marcar el rendimiento. Entonces, súper importante y nos alegramos tanto tú como yo que cada vez se tenga más en cuenta a nosotros como profesionales, a nutricionistas y a preparadores físicos. Sí, está claro que la nutrición y el entrenamiento son dos cosas que se complementan bien y que se potencian entre ellas, ¿no? ¿Tú esto Eso. cómo lo ves? Claro, claro. Se necesita el estímulo del entrenamiento y luego utilizamos ese estímulo mediante la nutrición. Por ejemplo, a nivel de si un jugador quiere ganar masa muscular, va a necesitar las dos cosas. Si no hay estímulo, es imposible ganar masa muscular. Y luego puede que haya estímulo, pero si no se alimenta de forma correcta, pues puede incluso también empeorar, porque digamos que una persona o un jugador que quiera ganar masa muscular está entrenando mucho, pero luego no ingiere las calorías necesarias, pues incluso puede tener una baja de rendimiento ya que no está llegando a sus necesidades nutricionales. Ajá, vale, perfecto. Pues eso va relacionado con una de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Porque lo que yo me encuentro mucho son, sobre todo, jugadores de baloncesto que ya sabes, pues que suelen ser muy altos, que han tenido un crecimiento muy rápido, que son finos, por así decirlo, ¿no? Que tienen Sí, poco peso en relación con su altura. Entonces, sobre todo, yo me encuentro con jugadores o jóvenes sí, que juegan con los mayores, por así decirlo, ¿no? Y claro, luego encuentran que esa diferencia de peso o de masa muscular, luego, claro, en la pista, pues se nota mucho, ¿no? Que, claro, al final el baloncesto es un deporte de contacto. Es un deporte que exacto. al final tú, sobre todo en defensa, tienes que contactar y tienes que parar, ¿no? Entonces luego se notan que, como tú has dicho bien, que aunque técnicamente ellos sean buenos, esa Claro. diferencia que hay de físico o de peso, en este caso, pues les limita un poco, ¿no? Entonces, ¿tú qué aconsejas o qué aconsejarías a estos jugadores jóvenes que quieren ganar peso, que quieren ganar masa muscular? ¿Algún tip así, algún consejo? Que sería... Sí, es lo que comentas. Muchos jugadores, sobre todo se ve también el tema, ahora cada vez se ve menos porque, como hemos dicho, se está teniendo más en cuenta la nutrición y la preparación física, pero sí que, sobre todo en años anteriores, en el draft,
pasaba mucho que llevaban jugadores jóvenes y que eran demasiado finos, demasiado delgados y que podía Mm. ser contraproducente, sobre todo a nivel de jugadores ya interiores que podían, a nivel de luchar en la zona y demás contra otros jugadores más grandes, pues iba a ser complicado. Entonces, sí que hay bastantes estudios que correlacionan directamente una mejor masa muscular, una mayor masa muscular, con el nivel de juego de los jugadores. Hace poco vi un estudio que está en el tema del curso, que luego hablaremos de ello, en el que se veía que jugadores con mayor nivel presentaban un mayor peso y una mayor masa muscular, porque Ah, mantenían lo que es el porcentaje de grasa, pero sí que tenían un mayor peso corporal. Y eso marcaba que tenían una mayor masa muscular y eso, que se correlacionaba positivamente una mayor masa muscular con mayor rendimiento deportivo o estar en un nivel mayor. claro. Y en esos casos, pues lo que sería clave sería hacer lo que se llama un superávit calórico, que es como consumir más energía de la que gastas, pero que sea de forma que no sea muy alto el superávit calórico, que no sea muy excesivo, porque si no también nos podemos tapar. Es decir, podemos ganar demasiada grasa corporal y que no sea óptimo. Entonces, marcar un pequeño superávit calórico con una ingesta óptima de los macronutrientes de proteínas, carbohidratos y grasas para ir poco a poco subiendo de peso y subiendo de masa muscular. Yo no le suelo aconsejar que se gane más de 1 kilo, habría que ver el caso, pero para que sea esto lo más magro posible, estaría sobre 1 kilogramo al mes, dependiendo de la persona, pero más o menos por ahí, para que no nos pasemos y ganemos prioritariamente de masa muscular. También obviamente con eso, con un entrenamiento de fuerza de cargas que esté bien realizado. Claro, se ha demostrado exacto lo que tú dices, el entrenamiento de fuerza, sobre todo de ejercicios básicos funcionales, combinado con una alimentación de superávit, es lo mejor para ir ganando masa muscular. Es verdad que hay jugadores que me dicen, claro, es que yo no puedo comer más de lo que como, ¿no? Sabes que hay jugadores que son grandes, que son delgados, tienen un metabolismo súper acelerado y encima entrenan tanto durante el año que claro, me Eso. dicen, es que, ¿cómo voy a ganar peso durante el año? ¿Tú crees que es posible o que hay que centrarse más en la fase de postemporada o de verano para hacer esto? A ver, yo creo que es más fácil centrarse a la hora de mejorar la composición corporal en la etapa de fuera de temporada, ya que van a tener menos entrenamiento con el equipo y demás y pueden centrarse más en el volumen de entrenamiento que tengan, que sea un entrenamiento de fuerza. Y seguramente tengan un pelín menos de gasto calórico, ya que el entrenamiento de fuerza no será no genera tanto gasto calórico como que tengan varios entrenamientos y demás con el equipo y que serán más largos normalmente. Entonces, en esa etapa donde se puede centrar en entrenamiento de fuerza y quizás tengan un pelín menos de gasto calórico, pues podemos favorecer este superávit calórico. Y luego durante la temporada pues tenemos que ir viendo, seguramente aumentaría el gasto y por tanto tendríamos que ver la forma de que pudieran ingerir todas estas calorías, porque claro, esto es muy importante, si le cuesta ingerir estas calorías, deberíamos buscar como por ejemplo, se suele utilizar mucho que hagan alguna comida líquida y demás para favorecer la ingesta de calorías y de estos nutrientes, pero que no generen tanta saciedad. Podemos Mm. reducir también el consumo de, por ejemplo, no retirarlo, pero sí que reducir el consumo de, por ejemplo, un poco de verdura y añadir un poco más de cantidades de cereales y demás para que no estén tan saciados y puedan llegar a estas necesidades calóricas y de nutrientes. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, también relacionado con todo lo que estamos comentando, que también lo has dicho antes, hay muchos jugadores también que lo que yo veo, ¿no? Que se centran mucho en la estética. Mm. ¿Verdad? Que dicen, oh, este jugador está muy fuerte para jugar al baloncesto y lo ven cachas. A veces, ¿es así o no es así? ¿Tú crees que hay una relación directa entre estética y rendimiento o entre rendimiento y estética? ¿Tú cómo lo ves? Vale. Sí que es cierto que cada vez los jugadores y todos los deportistas en general también tienen como la parte estética, porque ahora mismo la estética a nivel del mundo pues es muy importante. Entonces también muchas personas lo que les pasa que es que además de que quieren mejorar el rendimiento, pues también se quieren ver bien al espejo. Entonces Sí. eso puede
hay deportes en los cuales una buena estética, una composición corporal que fuera más estética, está más relacionada con un buen rendimiento en el juego, y hay deportes en los que no. En el baloncesto sí que estaría más o menos por ahí, porque el porcentaje de grasa más o menos óptimo suele estar por el 10%, lo que es bastante reducido, y intentar tener una buena masa muscular. Entonces, en estos casos suele estar bastante con una correlación. Habría que ver también el caso, pero suele tener una buena correlación. Sí, es verdad que como hemos comentado también antes, claro, yo creo que es que como el tema de como tú dices, del verte bien, del tema fitness ha aumentado tanto últimamente, por eso se dice que ahora los jugadores son más fuertes que antes, ¿no? Porque yo creo que antes tampoco había esa cultura por el cuerpo. Entonces, claro, ahora los jugadores, como cada vez, como tú dices, hay una relación ahí y ganan masa muscular, por eso tienes que estar bien preparado para después poder enfrentarte contra esa gente, ¿no? Como tú has dicho antes, en la NBA llega un jugador allí en la NBA en el draft que supuestamente ya es un jugador de élite. A ver, un jugador que lo cogen entre los 10 primeros del draft de la NBA es un jugador de élite. Pero claro, se tiene que enfrentar contra esos mastodontes que dices, joder, o me pongo al día o no me puedo enfrentar contra esos, ¿no? Sería extrapolable a un chaval de cantera que quiere jugar contra un senior que tiene 25 o 26 años, que lleva nutriéndose bien y haciendo pesas durante 8 años. Entonces, eso, ¿tú crees que hay una, claro, como bien has dicho, hay una relación entre esas dos cosas? A ver, lo único que, por ejemplo, hay mucha gente que igual de repente intenta hacer como un gran déficit calórico porque quiere como muy rápido verse bien físicamente, y claro, hay que llevar por el buen camino y decirle, vale, esto lleva un tiempo para que no pierdas rendimiento deportivo en la pista, pues queremos que bajar un poco el porcentaje de grasa, vale, pero hay que hacerlo muy poco a poco, controlando el tema de los carbohidratos, porque la gente enseguida le gusta reducir demasiados carbohidratos cuando son Sí. bastante importantes en el baloncesto. Entonces, hay que controlar todo eso para que sea muy progresivo y pueda bajar el porcentaje de grasa a la vez de que pueda mantener su rendimiento deportivo en la pista. Ah, perfecto, vale. Esa es una otra pregunta que te iba a hacer. Es que esto como sale así, muy bien, perfecto. Sí, sí, eso. Claro, Perfecto. te iba a decir eso, que había mucha gente, ¿no? Que justamente que quiere hacer una pérdida de peso muy rápida. Claro. Y claro, es lo que yo también me encuentro, que quieren hacer eso. Y como tú has dicho antes, que tienen que ganar 1 kilo, o tú aconsejabas, ¿no? Que si quieren ganar Sí. peso, que fuera para hacerlo bien, para hacerlo óptimo, has dicho más o menos 1 kilo. Más o Un menos, está kilo, claro que un luego kilo al mes. 1 kilo al Para, mes, 1 kilo al mes. para el tema Claro, de subir a nivel de masa claro. muscular. Claro, y al tema de bajar, también el problema es que como hoy en día, pues las dietas milagro, no sé qué, que si hay ese tío bajó de peso 10 Claro, kilos al mes, no sé cuántos, claro, es lo claro, mismo, un jugador que sea pesado quiere hacer eso, como tú bien has dicho, y hay a veces que sigue consejos o hace cosas que son demasiado fuertes o demasiado de impacto, y claro, su rendimiento, como has dicho, no. Y con la masa muscular, ¿qué pasa? Que también desaparece, ¿no? Si hace una claro, dieta claro. muy estricta, ¿no? Si tú haces un déficit calórico, es decir, consumes mucho menos calorías de las que necesitas para mantener tu organismo, pues también vas a perder masa muscular, lo cual va a ser contraproducente. Entonces, como digo, hay que bajar bastante poco a poco, alrededor de entre un 1 y un 0,5% de tu peso corporal a la semana, incluso en el caso de que ya estemos hablando de un porcentaje de grasa que está bien, incluso bajo, entonces tendríamos que ser incluso por debajo del 0,5% de nuestro peso corporal a la semana. Entonces tiene que ser bastante poco a poco. Ah, pues Nada, esto es sí. Muy nada de eso importante que. que sea súper rápido, de que quiero bajar muchos kilos. Además, es que mucha gente se centra en el tema del peso, cuando el peso puede variar por muchas más cosas que no es el porcentaje de grasa. Mucha gente se centra en he bajado peso, he bajado grasa. Y estás pudiendo bajar mucha masa muscular, el tema del agua corporal hace fluctuar mucho el peso, y que el peso no tiene que ser tampoco, tiene que ser un dato más, pero no tiene que ser todo. Perfecto. Sí, es que es lo que pasa, que justamente eso, que el tema del fitness ya sabes que está haciendo también bastante daño, sobre todo a los jugadores jóvenes, ¿no? Que dicen, no, no, yo que en 2 meses, que muy bien, lo que has dicho está perfecto, eso, que tengan claro que tiene que ser poco a poco, que las ganancias van poco a poco, que no hay atajos, que no hay milagros, ¿verdad? Yo Hay imagino que algún mucho jugador te habrá preguntado, oye, ¿cómo puedo, no? En un mes quiero peso ponerme tal, ¿no? todos los días. Todos los días también, o tema de suplementación, mucha gente pregunta, en plan, mucha gente piensa
que la suplementación es como que eso es una pastilla mágica y que va a hacerte mejorar muchísimo. Y toda la suplementación legal no te proporciona pequeñas ventajas si la sabes utilizar, que hay muy poca suplementación que tiene de verdad evidencia y que puede mejorar el rendimiento deportivo en el baloncesto, y la gente se suplementa demasiado sin cosas que tengan evidencia porque pues hay mucho marketing de la parte Sí. del fitness y de la parte de la suplementación porque mueve mucho dinero, pero está claro que hay que contratar a un nutricionista y un preparador físico para que estas cosas no pasen y no Sí. pierdas el dinero en suplementos que no te sirven para nada. Claro, claro, es como extrapolándolo a mi trabajo, es como el que me dice, oye, que hay un sistema de salto vertical que me dice que voy a ganar 15 centímetros en un mes. Yo, vale, pues tú sabrás, y luego te revientas las rodillas, los tendones y no puedes correr y te produce Claro, una tendinitis o claro. una tendinopatía y luego no puedes jugar, pues tú sabrás, ¿no? Que hay Y por ahí y muchos esos sistemas y sistemas mucha gente que te promete eso, igual que en el mundo de la nutrición, que yo lo veo, por supuesto, que me salen los anuncios, ¿no? ya, Una cosa milagrosa, no sé qué. Cuidado, ya. exacto. Muy bien. Pues la siguiente pregunta iba justo sobre eso, sobre la suplementación en el baloncesto. ¿Cuáles más o menos crees que tú son los suplementos que más aconsejas? Y que luego también que hay, siempre han vuelto un poco el mito ese de que es peligroso, ¿no? Eso también se oye, hay un mito ahí, oye, cuidado con la suplementación o con el tema de las proteínas, tal. Y a qué edad más o menos se podría empezar a suplementar. Vale, vale, ¿por dónde empezamos? Bueno, Eh, sí, bueno, que te lanzaba ahí tres preguntas. Lo que tú aconsejas para un jugador que es suplementación, eso, que tiene evidencia actualmente, aunque bueno, yo lo he visto en tu Instagram, que siempre subes cosas, pero para que las mm, dijeras también aquí. vale. En cuanto a suplementación, vale, por ejemplo, el suplemento más estudiado, y como comentas, hay mucha gente que tiene como miedo o que no entiende cómo es la sustancia y demás. La creatina es uno de los mejores suplementos para jugadores de baloncesto, ya que es el sustrato energético que se utiliza en acciones de muy alta intensidad. Es decir, cuando, por ejemplo, realizamos un salto o un sprint, una acción de muy, muy alta intensidad y de corta duración, digamos que la sustancia que se gasta en ese momento como energía es la fosfocreatina. Entonces, para tener los niveles altos de creatina, lo que se utiliza son la suplementación de creatina en polvo, ya que, mira, para entender que también esta sustancia no es nociva, cosa que también explico en el curso, es que está presente en los alimentos, como por ejemplo carnes y pescados y demás, tienen una cantidad pero es pequeña y no nos consigue aportar la cantidad suficiente para que sea ergogénica, para que nos produzca un beneficio. Y luego, por otro lado, nuestro propio cuerpo genera creatina. Mm. Entonces, no es más que una molécula formada por tres aminoácidos. Así que no, o sea, que no hay que tenerle miedo. Si se utiliza de forma correcta, en una dosis correcta, es totalmente segura. Así que por esa parte la creatina es un buen suplemento para jugadores de baloncesto. Luego podríamos hablar también de la cafeína. La cafeína también es un buen suplemento para reducir el esfuerzo, la percepción del esfuerzo que tenemos, y se puede utilizar en diferentes formatos. Se puede utilizar en tema de café, se puede utilizar cápsulas y se puede utilizar chicles de cafeína. La diferencia sobre todo está en el tema de la velocidad de absorción, y es que, por ejemplo, el chicle lo bueno que tiene es que como se absorbe en la mucosa bucal, va más rápido a sangre y en 20 minutos por ahí ya tienes el pico máximo de cafeína. Esto es bastante interesante por esa parte. Luego tenemos las bebidas como el café, Monster o por ahí, porque luego hay mucha gente que piensa, por ejemplo, la Coca-Cola tiene cafeína. Vale, pero la cafeína que tiene una Coca-Cola es muy baja para obtener un beneficio ergogénico, un beneficio a nivel de rendimiento. Mm. Entonces, se suele utilizar sobre todo el café. Estas bebidas, el pico máximo de cafeína estaría por 45 minutos y el tema de las cápsulas estaría alrededor de una hora. Entonces Ah, también es interesante para antes de los partidos o de algún entrenamiento, porque también hay que tener en cuenta que la cafeína crea tolerancia. Es decir, si nosotros vamos incluyendo cafeína todos los días, somos una persona que toma muchos cafés al día, eh, eh, lo que ocurre es que necesitamos aumentar la dosis de cafeína para obtener el beneficio, y esto al final pues, nos lleva a consumir demasiada cafeína y no es bueno. Por lo tanto, yo lo que suelo recomendar y lo que se suele recomendar es que se consuma, por ejemplo, de 1 a 3 veces a la semana cafeína y los demás días no se consuma,
para que en el momento que quieras buscar un beneficio ergénico, pues que se pueda dar con una dosis normal y que no tengas que subir demasiado la dosis. Ajá, ajá, ok. Y sí, 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 Vale, dime, dime. el tema de las proteínas en polvo, que Ah, sí. también hay gente de que el otro día me preguntaron que si había que hacer descansos y demás de la proteína en polvo. La proteína en polvo no es más que proteína obtenida de otros alimentos. Ujú. Por ejemplo, la proteína whey es proteína extraída de la leche. La proteína de la leche principalmente es o caseína o solo láctico, y en el caso de la proteína whey es la parte del suelo láctico. Simplemente se extrae la proteína de la leche y la tienes en un formato en polvo y ya está. Es un alimento más. Entonces, que la gente no tenga problema, se hace un buen consumo de proteína, que no hay ningún problema. Lo único que la gente se suplementa normalmente sin saber la cantidad de proteína que está ingiriendo al día. Entonces, primero deberías saber la proteína que estás ingiriendo al día y por tanto saber si necesitas un aporte extra en formato de proteína en polvo o no, porque igual ya estás llegando a tus requerimientos de proteína con alimentos y por tanto no necesitas suplementarte con proteína en polvo. Entonces eso hay que gestionarlo por ahí. Ah, Y dejo dos suplementos para el tema del curso. Lo dejamos ahí para quien lo quiera ver que se apunte. perfecto. Joder, yo creo que has dado mucha, mucha información. Vale. ¿Y a qué edad tú empezarías, no? Porque también hay gente que dice, cuidado, a qué edad se podría empezar a tomar, pues sobre todo el tema de las proteínas, ¿no? Yo creo que la cafeína, claro, a un chaval de 14 años no creo que le haga falta. Bueno, no sé. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, también el tema de la cafeína habría que ver. Primero, de todo, no probarlo de primeras en un partido y probarlo primero en entrenamientos y sobre todo empezando con pequeñas dosis para ver cómo lo toleras. Sí. Porque además hay que ver eso, cómo tienes la tolerancia, no vaya a ser te pases de cafeína y te estés como demasiado nervioso y no tengas un buen rendimiento. Entonces Ah, hay que ver ay, con ay. qué dosis te Claro. encuentras tú bien, que te cuentas como activado, pero que no es excesivo. Justo a eso quería llegar porque hay muchos jugadores que me dicen, oye, yo veo a Sergio Yul ahí que está con el Red Bull todo el rato en el banquillo Entonces, y le digo, tú sabes que le patrocina Red Bull y no lo él, sabía, no eso me lo han sabía. dicho así de veces porque sale mucho en la tele, al final es lo que también a los chavales les llama la atención y se sienta en el banquillo y está con el Red Bull. Y lo que yo les digo, le digo, igual no es Red Bull lo que está tomando, ¿sabes? Igual está con el Red Bull, pero yo no me creo que el tío que se tome dos Red Bull en todo el partido. Que es lo que les Ah, explico yo también, lo que tú acabas de decir, que tan malo es una poca activación como una sobreactivación, ¿no? Entonces no lo totalmente. sé si él tomará durante el partido o no, o cómo lo hará, no lo sé. También te comento, hay mucha gente que piensa que estas bebidas como Red Bull, Monster y demás tienen una cantidad, la gente piensa que tiene una cantidad mucho más de la que tiene. Entonces, estas bebidas tampoco tienen, no sé exactamente ahora mismo la cantidad que tienen, pero rondará sobre 100, 150 miligramos, que no es una cantidad muy, muy, muy alta. Entonces, quizás sí que es posible que lo utilice. Eso, como comentamos, hay que las dosis óptimas de cafeína a nivel de ergogénico, a nivel de tener un beneficio, serían de 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. Entonces ahí habría que ver, rondar por ahí. Puedes empezar por 2-3 miligramos por kilogramo de peso, multiplica simplemente 2-3 por 70, 80, 90 y ahí tienes los miligramos que necesitas de cafeína. Ajá. Puedes empezar eso por 2-3 y ver cómo te sienta y entonces puedes jugar luego con esas cantidades. Pero ya te digo, habría que ver según la persona, según el peso, entonces ver si es mucho o poco. Ajá. Vale, perfecto. Y con lo de las proteínas, ¿tú cuándo Vale. aconsejarías a un jugador que empezara? La edad, sobre todo. Vale, el tema de la edad. Primero me centraría en todo lo demás. Ya te digo, la suplementación es lo último y menos importante de todo. Sí, primero te tienes que centrar en llegar a tus necesidades de calorías, en tener una buena alimentación, en una buena educación alimentaria de saber nutrirte. Y luego ya incluimos la suplementación. La edad, pues quizás a partir de los 16 años o así, yo no le veo problema. Siempre que esté, sobre todo, con un nutricionista y demás, que le guíe sobre todo y que no lo mire en internet, porque en internet cada uno Hostia. dice una cosa diferente y Ah, muchas son erróneas, entonces hay que tener eso en cuenta. perfecto, perfecto. Consejo, vamos. Perfecto para todos los chavales. Sí, 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 sí. Ha estado genial.
Vale, pues nada, pues ya creo que hemos hablado todo un poco. Vale, bueno, comentar un poco qué comida harías tú antes de un partido, ¿no? Que también es mucha gente que lo pregunta. Oye, antes de un partido, ¿qué como? ¿No? Porque, bueno, si es por la mañana, si es por la tarde, ¿tú qué recomiendas así Vale. general? En una comida pre-competición o pre-entreno, lo que buscamos es priorizar, perdón, el tema de los carbohidratos y el tema de proteínas, sobre todo el tema de carbohidratos. Reduciría, por un lado, el tema de la grasa, no incluir alimentos ricos en grasa ni ricos en fibra, porque esto hace que ralentice el vaciado gástrico y que, por tanto, tardemos más en hacer la digestión. Y lo último que queremos a nivel de la competición, tener problemas gastrointestinales, sentirnos pesados y demás. Entonces buscaría una fuente de carbohidratos que fuera con poca fibra, por ejemplo, arroz blanco normal, pan blanco normal, pasta, alimentos que sean ricos en carbohidratos, que no necesitemos tampoco una gran cantidad para incluir esta cantidad de carbohidratos, porque, por ejemplo, la patata sería una buena fuente de carbohidratos, pero presenta menos cantidad de carbohidratos por 100 gramos. La patata, Ujú. por ejemplo, son 20 gramos de carbohidratos por 100 gramos y el arroz son 80. Entonces, para llegar a una cantidad óptima de carbohidratos necesitas un volumen muy alto de patata o una menor cantidad de arroz. Entonces, buscaría alimentos eso, más densos a nivel de carbohidratos como arroz, patata y pan, y luego incluir una proteína sobre todo a nivel magro, como puede ser carne magra, pescado magro, para eso, para evitar un poco la parte de las grasas y evitar un poco el tema de la fibra. Principalmente sería eso. Ah, perfecto. Muy bien, pues nada, pues para terminar ya, que ha estado súper interesante todo, pero Vale. tampoco que se haga muy, muy largo, ¿no? Vale. Eh, ¿Qué consejos hay? Ahora mismo estamos, claro, estamos en casa, los jugadores están en casa, tal, pues hay menos actividad, Eso es. aunque bueno, algunos siguen entrenando y tal, pero bueno, ¿tú qué aconsejarías, ¿no? En estos días de confinamiento que vamos a estar aquí en casa? Vale, sí, la pregunta actual es esa. Todo el mundo Sí, pregunta qué hacemos ahora, no tenemos tanta actividad, qué tenemos que hacer. Y eso es exactamente, reducimos nuestra actividad, aunque entrenemos, no vamos a entrenar la misma duración y sobre todo lo que hemos hablado, el entrenamiento de fuerza, no tiene un gasto calórico igual que un entrenamiento de baloncesto de hora y media y demás. Entonces, lo que hay que hacer es volver a calcular nuestras necesidades calóricas sabiendo que tenemos una menor actividad física. Entonces, una vez tenemos eso, priorizaría sobre todo el tema de subir un pelín el tema de las proteínas, porque lo que queremos evitar en este momento es la pérdida de masa muscular, ya que la actividad va a ser un poco más menor. Eso sí, para que no se produzca esta pérdida de masa muscular, lo más importante es el entrenamiento. Si no hay estímulo, ya puedes consumir toda la proteína que quieras, que vas a perder masa muscular. Por tanto, sobre todo el estímulo a nivel de entrenamiento de fuerza en casa con lo que se pueda y luego aumentar un pelín la ingesta de proteínas. El consumo de creatina sería bastante interesante para también evitar la pérdida de masa muscular durante estos días y seguramente bajaría un poco el tema de los carbohidratos porque la actividad física no es tan alta como antes. Principalmente me quedaría con eso. perfecto. Pues genial. Yo creo que puede servirle muchísimo a los Pero, jugadores, a los entrenadores que nos siguen para que aconsejen a sus jugadores y a los padres y todo. Así que ha estado genial, Jaime. Joder, muy bien, muy interesante. La verdad que te haría muchísimas más preguntas, pero decir también que quien quiera ampliar esta información, que hay un curso que hiciste hace poco, que has lanzado desde tu página web, que lo podéis comprar a través de la página web, la mía, la de Efficient Training, porque Jaime ha creado un descuento especial para vosotros. Que bueno, ¿cuánto va a durar la oferta? De momento estaba puesto hasta esta noche. sí, si quieres lo dejamos un día más, lo dejamos Vale, hasta el lunes por la noche para que tengan tiempo, todos los que vean perfecto. este vídeo, que puedan acceder a la oferta y lo puedan tener más barato. Todo Vale, esto que hemos genial. hablado, pero llevado a más de 300 minutos hablando, Sí. lo tienen en el vídeo. Así que muchísima información sobre cómo mejorar el rendimiento de baloncesto y ahora que tenemos más tiempo por el tema del confinamiento y tal, es perfecto. Así que os animo a que, supongo que dejarás el link abajo y Sí, lo voy a dejar podrán. el link en la descripción y tal, así que eso, quien quiera, pues que se meta ahí y ahí tiene toda la información, pero como ha dicho Jaime, más de 300 minutos de formación. Tenéis también, bueno, colgué en mi Instagram hace poco, o en el tuyo pueden ver la interfaz, cómo funciona, que le has puesto en tema de módulos y tal,
Y también decir que cuando completáis todos los módulos se crea un certificado de, Sí. bueno, de que habéis hecho el curso, ¿vale? Un certificado de que tiene una valoración profesional, ¿sí? Así Pues nada, que nada, Jaime, oye, pues muchas gracias. Para mí un a ti. placer que has estado aquí, que la verdad que nos ha servido muchísimo para aclarar dudas de un profesional como tú, así que genial. Muchas Y nada, eso, y esperamos que a la gente le guste. Si tiene alguna otra duda, que me lo diga a mí o que directamente pues, se meta en tu perfil en Instagram, que te lo pregunte. Y si hay gracias. muchas dudas, pues podríamos hacer otro vídeo dentro de un tiempo. Ahora que vamos a tener tiempo, ¿no? Aquí que estamos en casa, pues Vale, de lujo. hacemos otra conexión así rápida, si no, en directo o lo que sea, y a contestar Ah, preguntas. ¿Sí? Bien. Pues nada, Jaime, pues muchas gracias. a ti, un placer. Nos vemos. Hasta luego.